Bien, a continuación vamos a ver un ejercicio de variables no agrupadas. En él vamos a trabajar la tabulación o tabla de frecuencias, la mediana, la media aritmética y la moda como medidas de tendencia central, la varianza y desviación típica como medidas de dispersión y los cuartiles como medidas de posición. Empezamos. El enunciado dice lo siguiente. En una clínica infantil se ha ido anotando durante un mes el número de metros que cada niño anda, seguido y sin caerse, el primer día que comienza a caminar, obteniéndose la tabla de información adjunta. Vemos que es una tabla de doble entrada en la que la variable sería el número de metros, que está en la parte superior, de 1 a 8 sería el número de clases que tiene esa variable, ¿de acuerdo? Es decir, la clase 1, la clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, clase 7 y clase 8. Bien, debajo está el número de niños por cada clase, es decir, por cada número de metros que recorren. Aquí podéis percataros, está ya dándonos un dato para la tabla de frecuencias, bueno, concretamente dos datos, ¿vale? Nos está dando por un lado las clases, nos las está separando, y en segundo lugar la frecuencia absoluta. Si os fijáis, en la clase 1 correspondería a 2 niños, es decir, 2 niños, como he dicho antes, recorrerían 1 metro, 6 niños recorrerían 2 metros, 10 niños 3, etc. Bien, empezamos entonces definiendo la variable, ¿vale? La variable, como hemos indicado antes, es el número de metros y es una variable de tipo cuantitativo discreto, ¿vale? Cuantitativa discreta. Cuantitativa porque vemos que el valor, ¿vale?, se mide numéricamente. Es decir, el número de metros es una cantidad, es por tanto cuantitativo, ¿vale? Y discreta, aunque el número de metros también puede ser continuo, porque los metros se pueden medir de forma decimal, pero en este caso los está tratando de forma discreta porque está considerando el número de metros al que alcanza cada grupo de niños, ¿vale? Si por ejemplo un niño llega a 2,3 metros, van a ser 2 metros lo que ha recorrido. Si llega a 4,9 metros, serían 4 metros lo que ha recorrido, no ha llegado a recorrer 5 metros, con lo cual consideramos la variable como de tipo discreto. Bien, vamos ahora con la tabla de frecuencias. Vamos a ir poniendo en las columnas cada uno de los datos que solemos utilizar en las tablas de frecuencias. Es decir, en la columna más a la izquierda tenemos las clases, ¿vale? La columna clases. La columna que hay a continuación sería la de las frecuencias absolutas. Recordamos que la clase o las clases y las frecuencias absolutas ya nos las está dando el enunciado del ejercicio. Bien, a continuación la siguiente columna que vamos a tener va a ser la frecuencia relativa. La siguiente columna va a ser la frecuencia absoluta acumulada. Y por último, la siguiente columna va a ser la frecuencia relativa acumulada. Muy bien, vamos a ir ordenando los datos ahora. Primero vamos a ordenar las clases, vamos a ir escribiéndolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a la derecha vamos a poner ya o a completar la tabla, la columna, perdón, con los datos de las frecuencias absolutas que nos da el ejercicio, ¿vale? Es decir, para la clase 1 serían 2 niños, para la clase 2 6 niños, para la clase 3 10 niños, para la 4 5, para la 5 10 niños, para la clase 6 3 niños, para la 7 2 niños y por último para la clase 8 2 niños. Si sumamos todas las frecuencias absolutas nos da el total de la población, que en este caso son 40 niños. Es decir, la muestra correspondería a 40 individuos o en este caso 40 niños, ¿vale? A continuación vamos a calcular la frecuencia relativa. Bien, para calcularla tenemos que considerar cada una de las frecuencias absolutas y dividir cada una de ellas entre el total de niños que tiene la muestra, el total de individuos, ¿vale? Es decir, la fórmula sería frecuencia absoluta partido por el total, ¿vale? Y lo haremos con cada una de ellas. Lo podemos poner o expresar de dos formas, o bien expresar como una fracción, o bien expresar como un decimal, ¿de acuerdo? La primera la voy a expresar como fracción y el resto como decimales. La primera de todas, que es la clase 1, tenemos como frecuencia absoluta 2 niños, partido entre 40 niños en total.
Si lo trasladamos de forma decimal, tenemos 0,050. La siguiente clase son 6 niños partido entre 40 niños en total, con lo cual es 0,150 al total. La tercera, 10 entre 40, que va a ser 0,250. La siguiente, 5 entre 40, 0,125. La siguiente, 10 entre 40, 0,250. La siguiente sería 3 entre 40, 0,075. Luego vendría 2 entre 40, 0,050. Y por último, 2 entre 40, 0,050. Ya tenemos la tercera columna de la tabla de frecuencias o los datos tabulados en la tabla de frecuencias. Bien, a continuación vamos a calcular la columna correspondiente a las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso, la primera frecuencia absoluta que tenemos es la clase 1, que son 2. A continuación vamos a dejar ese 2 y vamos a sumarlo a la siguiente frecuencia absoluta que tenemos en la clase 2, que es 6. 2 más 6 nos da 8. Siguiente sería ese 8 sumado a la frecuencia absoluta de la clase 3, que es 10. 10 entonces más ese 8, 18. A continuación ese 18 lo sumamos a los 5 que corresponde a la frecuencia absoluta de la clase 4. Es decir, 18 más 5 que da 23. Siguiente 23, que sería el acumulado de todo lo que llevamos, más 10 correspondiente a la frecuencia absoluta de la clase 5, que daría 33. La siguiente sería 33 más 3, 36. Cogemos ese 36, lo pasamos abajo y lo sumamos a los 2 de la frecuencia absoluta de la clase 7, que daría 38. Y por último, ese 38 lo sumamos a los 2 individuos, 2 niños que corresponderían a la frecuencia absoluta de la clase 8, que sería o daría en lugar 40. Podéis observar que ese 40 es igual al 40 de la suma total de los individuos, ¿vale? Porque en realidad corresponde a todos los individuos, dado que la frecuencia absoluta acumulada es una suma ascendente hasta llegar al último valor que barrería todo el total de individuos que tenemos en la muestra. Esto es una manera también de ver si lo habéis hecho bien o no. Si os da un número diferente al número total, es que o bien os habéis comido algún número, o bien habéis anotado mal un número, o bien habéis sumado mal, y habría que revisar las cuentas. Muy bien. A continuación seguimos con la frecuencia relativa acumulada, lo cual vamos a proceder exactamente igual a como hemos calculado o estimado la frecuencia absoluta acumulada. ¿De acuerdo? Aquí podemos hacerlo de dos formas, o bien dividir la frecuencia absoluta acumulada de cada una de las clases partido entre el total, o bien podemos coger la frecuencia relativa e ir sumando tal como hemos hecho con la frecuencia absoluta. En el ejemplo, la primera frecuencia relativa que nos aparece es 0,050. En la clase 2 tendríamos que coger ese 0,050 y sumarlo a la frecuencia relativa de esa clase, que es 0,150. 0,050 más 0,150 da 0,200. Siguiente, cogemos ese 0,200, lo pasamos a la siguiente columna a la siguiente fila, y procedemos a sumarle el 0,250 de la frecuencia relativa de la clase 3. Eso nos va a dar 0,450. A continuación ese 0,450 lo pasamos para abajo y sumamos 0,125, que es la frecuencia relativa de la clase 4, nos da 0,575. Ese 0,575 lo pasamos hacia abajo y sumamos 0,250 a ese valor, que correspondería con la frecuencia relativa de la clase 5, nos daría 0,825. Ese 0,825 lo sumamos a su vez por debajo a el 0,075 de la frecuencia relativa de la clase 6 y nos va a dar 0,900, que si os dais cuenta es ya la suma de todas las frecuencias anteriores más la de esa clase, ¿vale? Vamos acabando, el 0,900 lo pasamos abajo, lo sumamos al 0,050 de la clase 7, la frecuencia relativa de la clase 7, y nos da 0,950. Ya por último, ese 0,950 lo tenemos que sumar al 0,050, que es la frecuencia relativa de la clase 8, y nos da 1. Ese 1
es igual a la suma total de todas las frecuencias relativas. ¿Por qué? Pues por lo mismo que pasaba con la frecuencia absoluta. El último valor de la última clase corresponde al total, ¿vale? Y el total a nivel de frecuencia relativa tiene que sumar 1, ¿de acuerdo? Si os da más o menos de 1, lo mismo que para la frecuencia absoluta acumulada. Habréis, o bien os habréis comido algún valor, o habréis calculado mal los decimales, o simplemente habéis sumado mal. Entonces habría que revisar o tendríais que revisar todas las cuentas. Muy bien, pues ya hemos acabado de tabular. Ahora vamos a pasar a calcular las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. La media la podemos calcular de dos formas en este caso. Bien podemos estimar a partir del sumatorio total de cada valor de clase por cada una de las frecuencias absolutas partido entre el total, o bien podemos directamente hacer el sumatorio del producto del valor de clase con la frecuencia relativa de cada una de las clases, ¿vale? De la correspondiente. De una manera o de otra, el valor total va a ser 4,05. Como estamos trabajando con valores discretos, va a ser 4 el valor, aproximadamente 4. ¿Vale? Bien. En el caso de la moda, podemos ver, si os fijáis en las frecuencias absolutas, tenemos que para el valor 1 hay 2, para el 2 hay 6, para el 3 hay 10, para el 4 hay 5, el 5 hay 10, el 6 hay 3, el 7 hay 2 y el 8 hay 2. Vale. Los dos más frecuentes son en la clase 3, que hay 10 individuos o 10 niños, y en la clase 5 que hay 10 niños también. Como se repite, podemos considerar que esas son las dos modas de esta variable, ¿vale? De esta distribución. Es decir, que estamos ante una variable de tipo bimodal. Las modas serían 3 y 5. Bimodal porque tiene dos modas. Y por último, la mediana, que englobaría el 50% de las observaciones, hay una manera muy fácil de calcularla, que es básicamente mirando en la tabla las frecuencias relativas acumuladas. Si nos fijamos, las frecuencias relativas acumuladas serían como porcentajes si los multiplicamos por 100, ¿vale? Si según la definición de mediana es el punto donde se acumulan el 50% de las observaciones, vemos que la mediana, tiene que estar entre 3 y 4. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como no tenemos un valor concreto donde se dan el 50% de las observaciones, tendremos que hacer el punto medio entre 3 y 4. Vale, si ese punto y medio, como es el caso, fuera consecutivo, tendríamos que coger el valor siguiente a la media de esos dos valores. Es decir, 3 más 4 entre 2 nos va a dar 3,5. Entonces, 3,5 no es un valor que esté representado, así que tendremos que coger el valor 4, que sería el que coge 50% más un poco más, en este caso 0,575 o 57,5%, ¿vale? Bueno, pues la mediana sería en este caso el 4. Muy bien. A continuación vamos a determinar las medidas de dispersión, la varianza y la desviación típica. Para la varianza voy a poner sobre la mesa dos métodos para calcularla. El primer método consiste en el sumatorio del cuadrado de la diferencia entre el valor de clase menos la media, multiplicado por la frecuencia absoluta de cada valor de clase, partido entre el total de individuos de la población, en este caso de niños. El otro método es el sumatorio de el producto de cada valor de clase al cuadrado por su frecuencia correspondiente, menos la media al cuadrado, partido todo ello también entre el número total de individuos. Yo recomiendo para hacer los cálculos a mano que se utilice el segundo método. Y una vez que obtenemos el resultado nos da que aproximadamente es 3,10. Ese sería el valor de la varianza. La desviación típica, una vez que tenemos la varianza, es muy fácil, ¿vale? Porque la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Solo tendríamos que hacer raíz cuadrada de 3,0975 o raíz cuadrada de 3,10, que aproximadamente nos va a dar 1,76. Recordad que la varianza es el grado de desviación de los valores respecto a su media, ¿vale? Es una desviación de 1,76. De hecho, el valor total de la media la podemos representar como la propia media, 4,
más menos 1,76, ¿vale? Porque correspondería a el valor de la media y la variación de los valores en base a esa media. Total variarían 1,76 puntos. Sería lo que nos está diciendo la desviación típica, ¿de acuerdo? Muy bien. Para acabar vamos a ver los cuartiles. También lo podemos hacer de forma muy fácil si nos vamos a las frecuencias relativas acumuladas. Como podéis apreciar, en las frecuencias relativas acumuladas el primer valor que llega a un 25 o 25% va a ser el que esté entre 2 y 3. Con lo cual el primer cuartil podemos considerar que es el valor medio que hay entre 2 y 3. Como estamos trabajando con valores discretos, entonces entre 2 y 3 escogeríamos el 3 como valor correspondiente al cuartil número 1, ¿vale? O el del 25%. El cuartil del 50% correspondería a la mediana, que es el valor 4. Y por último, el cuartil del valor 75% correspondería a el valor 5, porque estamos en las mismas que con los anteriores. El 75% de las observaciones estaría entre la clase 4, porque tendríamos el 57,5%, y la clase 5, porque tendríamos el 82,5%. Como entre esos dos valores está el 75% y estamos trabajando con variables cuantitativas discretas, el valor sería el que supere ese porcentaje, que sería el valor 5. Entonces los tres cuartiles son: primer cuartil el 3, el segundo cuartil el 4 y el tercer cuartil el 5. Esos tres valores dividen nuestros resultados en 4 partes iguales a nivel de observaciones. ¿De acuerdo? Y nada más. Venga, pues nos vemos en clase. Chao.